Buenas noches, doctora. Buenas noches. Voy a compartir pantalla, por favor. Bien, me van a avisar si están viendo la pantalla. Doctora, sí se ve. Perfecto. Bien, vamos a ver ahora el tema relacionado con inmunidad innata. ¿Se acuerdan que al principio habíamos avanzado que existen dos tipos de defensas del organismo? Uno que trataba de inmunidad innata y otra se refería a inmunidad adaptativa. Hemos hablado cuáles células, hemos visto qué células siempre está presente en nuestro organismo y en todos los seres vivos en realidad. Está presente desde el momento que nosotros nacemos, etcétera. Ya contamos con todos los componentes indispensables para hacer frente a ciertos microorganismos, ¿verdad? Entonces, son todos los componentes que forman parte desde el momento en que nosotros nacemos y que van a defender a nuestro organismo contra invasiones de microorganismos. Y por ende también decir que todos los organismos vivos cuentan con inmunidad innata y no así todos con inmunidad adaptativa. Y habíamos visto que la inmunidad adaptativa se da a partir de los vertebrados. Todos los organismos vertebrados contamos tanto con inmunidad innata como también con inmunidad adaptativa. ¿Ya? ¿Qué forma o de qué está compuesta la inmunidad innata? Obviamente está compuesto de muchas células, está compuesto de tejidos y también muchas moléculas. Estas moléculas que pueden estar solubles ya sea en la sangre o pueden estar solubles también en los tejidos. Si ustedes ven esta diapositiva, vamos a ver que existe una serie o sea, estamos enfrentados a una serie o combatimos a una serie de microorganismos que van desde bacterias, virus, parásitos, hongos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen estos microorganismos? Bueno, obviamente tratan de ingresar a nuestro cuerpo, ¿sí? ¿A través de qué? ¿Qué tienen los microorganismos que puedan ser detectados por el sistema inmune? ¿Qué cosa tienen de diferente a nosotros para que las células y todas las moléculas que participan en el sistema inmune no reaccionen contra nuestro cuerpo, sino que detecten a los microorganismos que invaden nuestro cuerpo? Tienen ciertos componentes, obviamente estructurales, que generalmente son proteínas y se denominan PAMPs. ¿A qué llamamos PAMPs? Son patrones moleculares asociados a patógenos. Es una nomenclatura general que se les da a esos componentes que tienen los diferentes microorganismos, que son componentes diferentes o moléculas diferentes a lo que tienen nuestras células o nuestros tejidos. A esos patrones moleculares asociados a patógenos, esos patrones son reconocidos por elementos de la inmunidad innata. ¿Qué elementos? Obviamente por células y componentes que ya había indicado, que pueden estar, que son componentes solubles, que pueden estar en la sangre o también en los tejidos, ¿verdad? Y una vez que el microorganismo ha ingresado a nuestro cuerpo, se va a activar todos los mecanismos que participan en la inmunidad innata para tratar de eliminar al microorganismo y así resolver el problema y evitar que nos cause daño, ¿verdad? Sin embargo, si no ha sido así, si no ha sido resuelto por los componentes de la inmunidad innata, si esos microorganismos no han sido eliminados por los componentes de la inmunidad innata, se va a activar lo que se denomina la inmunidad adaptativa. Esta inmunidad adaptativa, hemos dicho ya, hemos visto también que es mucho más específica, ¿verdad? Específica para que va a detectar el tipo de microorganismo que ingresa y va a accionar
también todos los componentes, ya sea de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa, para eliminar al microorganismo, ¿verdad? Si lo ha eliminado, perfecto, se resuelve el problema. Si no ha sido eliminado, obviamente lo que se va a producir en nuestro organismo es un proceso infeccioso. Entonces, la respuesta a cualquier infección inicial ocurre normalmente en 3 fases. Permítanme, por favor, un ratito, voy a habilitar a sus compañeros que están queriendo ingresar. Listo. Entonces, volvemos. La respuesta, entonces, a una afección inicial tiene 3 fases en la que va a ocurrir. Una, que habíamos hablado de la inmunidad innata, y hemos visto algo relacionado con la inmunidad innata, y hemos dicho que la respuesta que da hacia cualquier tipo de infección es inmediata, aproximadamente de 0 a 4 horas, ¿verdad? ¿Qué va a reconocer? Van a ser reconocidos por ciertos componentes que son efectores. ¿Por qué decimos que son específicos? Porque no va a reconocer precisamente si el microorganismo que ha ingresado es el virus de la varicela. ¿Va a reconocer que es un virus? Sí, por el componente que tiene, pero no específicamente que corresponde al de la varicela. ¿Va a ver que es una bacteria gram positiva? Sí. Va a decir, entró una bacteria. ¿Por qué? Por los PAMs, por los componentes que tienen, por las moléculas en sus componentes que tiene esa bacteria, pero no va a decir que pertenece, por ejemplo, a la bacteria E. coli. No. ¿Ya? Entonces, reconoce componentes, ¿sí? Va a reaccionar, va a elaborar plan de ataque, obviamente se van a activar las células que participan en el sistema inmune innato, ¿sí? Para eliminar al agente infeccioso. Después tenemos otra respuesta inmune innata, que es temprana, que es de aproximadamente de 4 a 96 horas, donde también cuando hay un proceso infeccioso va a reconocer a esos patrones moleculares que les había ya indicado. Se van a activar ciertos componentes reclutan células específicas para eliminar, que vamos a ver posteriormente, van a eliminar a células para tratar de eliminar a los microorganismos, ya sea por procesos, por ejemplo, de fagocitosis, etcétera. Sin embargo, cuando ingresa también se produce un proceso inflamatorio, ¿ya? Que es una forma del organismo de avisar de que hay un componente ajeno, obviamente, un microorganismo que ha ingresado en nuestro cuerpo y que puede producir daño, ¿verdad? Se activa un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque se van a liberar citocinas que son liberadas por las mismas células. Ya les había explicado eso, que las células se comunican a través de componentes químicos y una de ellas son las citocinas, ¿verdad? Entonces van a comunicar, ¿para qué? Para activar y dar lugar a células efectoras, ¿sí? Y de esa manera eliminar al agente infeccioso. Sin embargo, si aún así no se resuelve, obviamente se va a activar una respuesta inmunitaria adaptativa que es tardía, mayor a 96 horas, donde va a haber ya una acción más especializada de las células, porque ya van a, aparte de que ya hemos visto, por ejemplo, que se va a producir el transporte de antígeno hacia los tejidos linfoides, habíamos visto ya en la anterior clase, también va a haber un reconocimiento por los linfocitos B, por los linfocitos T, obviamente va a haber un proceso de expansión clonal o multiplicación de células específicas para matar al microorganismo determinado y por lo tanto eliminar al agente infeccioso. ¿Qué diferencias tenemos entre la respuesta inmune innata y adaptativa? El tiempo de respuesta. La inmunidad innata es de minutos a horas, mientras que la inmunidad adaptativa demora en días. Especificidad, ya les he explicado. Solamente la inmunidad innata va a reconocer ciertas moléculas que son componentes de una gran variedad de microorganismos.
que los va a reconocer como extraños, ¿verdad? Que se denominan patrones moleculares asociados a patógenos o PAMPs, como también se los llama. Sin embargo, en la inmunidad adaptativa es específica, va a discriminar incluso, ya les he dicho, diferencias menores, estructuras moleculares, de moléculas microbianas, de no microbianas, va a diferenciar específicamente si, por ejemplo, el virus que ha ingresado es específicamente el virus relacionado con toxoplasmosis o el Epstein-Barr, el virus específico del Epstein-Barr, el virus específico de la hepatitis específicamente, ¿verdad? En la diversidad, obviamente en la inmunidad innata se tiene un número limitado de receptores, obviamente, ¿por qué? Porque ya hemos dicho que reconoce moléculas que están asociadas a diferentes tipos de microorganismos. Sin embargo, en la inmunidad adaptativa es diversa. Hay un gran número de receptores. ¿Por qué? Porque hay recombinaciones genéticas que van a suceder y al producirse recombinaciones genéticas en los receptores, específica para ese microorganismo. Por ejemplo, anticuerpos, formación de anticuerpos específicamente, por ejemplo, para el virus de la varicela, específicamente para el virus del sarampión, así. La memoria en la respuesta inmune innata no deja memoria. Sin embargo, en la respuesta inmune adaptativa deja memoria y es específica. Discriminación. Obviamente, en la inmunidad innata, obviamente va a discriminar lo que es de nosotros, específicamente los componentes que presenta nuestro organismo de los extraños. Y en la inmunidad adaptativa es mucho mayor todavía, ¿no? La discriminación, o sea, casi no existe fallas, digamos, ¿no? Porque las fallas que podrían producirse, como ya les he indicado y hemos visto en anteriores clases, se puede dar lugar a una enfermedad autoinmune. ¿Qué componentes participan en la inmunidad innata? Ya les he dicho, aparte de células, también participan algunos componentes que están solubles, tanto que están en la sangre o en los tejidos corporales, y entre ellos tenemos muchos péptidos, proteínas y también mediadores antimicrobianos que vamos a ver posteriormente. Y en la inmunidad adaptativa, obviamente, hay la formación de anticuerpos y citocinas. ¿Qué tipos de células participan en la inmunidad innata? Ya habíamos repetido en anteriores clases, hemos hablado la serie que era linfoide o mieloide. ¿Alguien me puede indicar? Células de la línea linfoide o de la línea mieloide. Linfoide, doctora. No. En la inmunidad innata estamos hablando de fagocitos, monocitos, macrófagos, neutrófilos. Todos estos son de la línea mieloide. La linfoide, les explico nuevamente y nunca se olviden de la línea mieloide, tanto las células T como células B y células presentadoras de antígeno, obviamente van a participar en la inmunidad adaptativa. Por favor, eso es muy importante que ustedes tomen eso en cuenta para que posteriormente no se vayan olvidando, porque esos son preguntas, ya les digo, son preguntas de exámenes y todo lo demás, ¿ya? ¿Alguien quería hablar algo? Hace un momento escuché algún micrófono activarse. ¿Alguna pregunta? ¿Está extendido hasta aquí? Hola. Hola. Buenas noches, doctorita. No, se me activó accidentalmente. Va a disculpar, doctorita. Ah, ya. Perfecto, no hay problema. Bien, entonces seguimos con la
clase. Entonces hablamos que la inmunidad innata es muy importante porque es la primera línea de defensa para disminuir o eliminar al agente infeccioso hasta que en todo caso se active la inmunidad adaptativa. Y también una manera que tiene de activar la inmunidad adaptativa es produciendo un proceso de inflamación y activación de células dendríticas, producción de citoquinas, que son obviamente especializadas en la respuesta inmune. Pero, ¿qué mecanismos de reconocimiento tiene la inmunidad innata? Ya les había explicado que los patógenos o los microorganismos tienen unas estructuras muy importantes que obviamente son importantes para la sobrevida del microorganismo. ¿Qué quiere decir? Que sin estas estructuras, que son reconocidas como PAMPs, el microorganismo no podría vivir. Entonces, estas estructuras denominadas PAMP son las que van a ser reconocidas por moléculas o componentes que tienen las células que participan en nuestra inmunidad, ¿verdad? Y aquí ustedes van a tener aquello. Entonces, ¿qué tienen las células? Acá en este lado izquierdo les he dibujado, hay un dibujo de un microorganismo. Este microorganismo, ¿qué tiene? Cuenta con flagelo, por ejemplo, cuenta con peptidoglicano, ¿sí? Si es bacteria gram positiva, si es bacteria gram negativa, tiene lipopolisacárido. También puede tener un componente de DNA no metilado, por ejemplo. Todos estos componentes que tienen los microorganismos se denominan PAMPs, patrones moleculares asociados a patógenos, ¿ya? ¿Y por quiénes van a ser reconocidos? Si ustedes se fijan acá al lado derecho tenemos una célula nuestra, ¿sí? Una célula que participa, hablemos en la respuesta inmune. ¿Y esta célula qué tiene? Tiene receptores específicos. Estos que ven de aquí, que parecen ganchos, son como receptores, son receptores específicos. Y estos receptores que se encuentran ya sea en la superficie de la célula o que también hay en el interior de la célula, van a reconocer estos componentes que tienen los microorganismos. Y a estos receptores que tienen nuestras células se denominan receptores de reconocimiento de patrones o también llamados PRR. Entonces, ¿está claro eso? Por favor, no tienen que olvidarse. ¿Qué tienen entonces los microorganismos? Tienen ciertas componentes, moléculas obviamente, que se encuentran en su estructura y que van a ser reconocidos por ¿quiénes? Por estos receptores denominados receptores de reconocimiento de patrones que tienen nuestras células, ¿ya? Y una vez que los reconozcas, obviamente se van a activar. Entonces, ¿dónde se encuentran los PAP? Se encuentran en el agente infeccioso, pero obviamente no están en nuestros organismos. Nosotros no tenemos flagelo, no tenemos peptidoglicano, no tenemos un DNA no metilado, por ejemplo, ¿verdad? Y además, como les había indicado, estas estructuras que van a ser reconocidas son altamente conservadas y son muy importantes para que el microorganismo pueda sobrevivir. Sin peptidoglicano, una bacteria gram positiva no va a sobrevivir, ¿verdad? Entonces, son estructuras muy conservadas. ¿Qué características tienen nuestros receptores de nuestras células que van a reconocer a los PAMPs? Obviamente están en nuestras células, ¿sí? Y permiten distinguir, obviamente, qué componentes son propios de nuestro organismo y qué componentes no son nuestros. Entonces, al detectar un componente que no es de nuestro organismo o que nosotros no producimos, obviamente va a identificar como un agente extraño y va a activarse y reaccionar. Pero ¿cuáles son las vías de infección o por dónde van a ingresar los patógenos a nuestro cuerpo? Obviamente hay varias rutas de entradas, ¿verdad? Vías respiratorias, obviamente a través de las mucosas que están en nuestras vías respiratorias. Cuando respiramos, inhalamos, como en el caso del COVID, que nos hemos contagiado, por ejemplo, a través del tubo digestivo, obviamente cuando comemos alimentos, salmonela,
ya nos puede venir y nos enfermamos, ¿verdad? A través de las vías de reproducción, obviamente por contacto físico, ¿sí? ¿Y de dónde? A través, obviamente, pueden ingresar a través de la superficie externa, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando de algún tipo de hongo, aquí cuando baja nuestro sistema inmune, ¿sí? Estamos con nuestro sistema inmune, obviamente los hongos proliferan. A través de heridas, cortaduras, ¿sí? Cuando manipulamos animales infectados, o mordeduras o a través de picaduras de insectos. Por todos esos sectores, los microorganismos pueden ingresar a nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero ¿dónde van a ir a ubicarse? Una vez que ingresan a nuestro cuerpo, ¿dónde pueden vivir? Hay algunos que viven en el espacio extracelular y hay otros que viven en el espacio intracelular. Por ejemplo, en el espacio extracelular puede estar tanto en la sangre o en la linfa, puede estar circulando, o también en la superficie epitelial, ¿verdad? O también puede ser intracelular. ¿En qué parte de la célula? Unos pueden estar obviamente en el citoplasma, ¿verdad? U otros pueden estar dentro de la célula, pero en vesículas específicas. Entonces, hay varios lugares donde pueden vivir estos microorganismos en nuestro cuerpo. Pero también, como si van a vivir en nuestro cuerpo y van a ingresar a nuestro cuerpo, no nos olvidemos que estos patógenos dañan tejidos. ¿Y cómo van a dañar? Bueno, hay diferentes maneras que pueden dañar. Una forma es de forma directa y otra forma es de forma indirecta. ¿Qué pasa con la forma directa? ¿Cómo es que van a dañar estos microorganismos nuestro cuerpo? A través, porque producen exotoxinas, ¿sí? Dañan las células de nuestro cuerpo por sus toxinas que producen. O también producen endotoxinas. Obviamente, aquellos que viven dentro van a producir ciertas endotoxinas. O también efecto citopático directo, es decir, que van a eliminar a la célula, ¿sí? O a través de mecanismo indirecto pueden formar complejos inmunes. Por ejemplo, cuando hay un microorganismo, cuando hay antígenos y anticuerpos, ¿verdad? Llegan a formar complejos inmunes. Entonces, se van a producir en depósitos, se van a ir a depositar, ya sea a nivel de los vasos sanguíneos o también a nivel, por ejemplo, de diferentes órganos, por ejemplo, sobre todo en los riñones, entonces tienden a causar glomerulonefritis, por ejemplo, ¿verdad? O anticuerpos que van a reconocer a componentes de nuestro cuerpo como ajenos. Entonces, ¿qué van a producir? Van a producir ciertos problemas autoinmunes, como por ejemplo, anemia hemolítica, fiebre reumática. En la fiebre reumática, por ejemplo, existe una similitud con el tejido cardíaco, es por eso que afectan al corazón, ¿verdad? Entonces tenemos otro caso de inmunidad mediada por células, por ejemplo, que cuando se da inmunidad mediada por células, cuando las células van a reaccionar, van a identificar, por ejemplo, que una célula se encuentra infectada, entonces va a permitir que la célula libere gránulos y así pueda eliminar a la célula dañada, pero al eliminar a la célula dañada también pueden eliminar a través de esos gránulos a una célula buena, ¿verdad? Y entonces, pero sin embargo, nosotros tenemos que considerar que tenemos ciertos mecanismos de defensa muy importantes en nuestro organismo. ¿Y cuáles son las primeras líneas de defensa que van a ir contra la infección? La barrera más grande que tenemos nosotros es la piel. Todo nuestro cuerpo está recubierto por la piel, ¿verdad? Entonces tenemos una barrera, en este caso es una barrera mecánica. Sin embargo, nosotros tenemos también barreras químicas y también microbiológicas que van a hacer frente, de alguna manera, evitar que los microorganismos ingresen a nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la piel? La piel, ya saben ustedes que las células epiteliales están muy fuertemente unidas, entonces
para que se pueda romper tiene que haber lo que he dicho, ¿no ve? Una punción, una herida, una cortadura, etcétera. Y es a través de esa herida, cortadura, porque donde van a ingresar los microorganismos, ¿verdad? No nos olvidemos en la parte intestinal. En el intestino, nosotros tenemos recubierto la parte del intestino, tenemos vellosidades, ¿verdad? Entonces, esas vellosidades, ¿verdad? Y además producción de moco, producción de cierta mucosidad, evitan que los microorganismos se adhieran a las paredes intestinales y así poder penetrar. Entonces, además que ese movimiento que producen los cilios y los mocos hacen que se vaya expulsando los microorganismos, por ejemplo, que ingresan a las vías respiratorias, se vayan expulsando hacia el exterior. No nos olvidemos que también se produce lo que nosotros denominamos el estornudo. Todo eso hace que los microorganismos sean expulsados al exterior o simplemente sean llevados hacia la boca, hacia la garganta para poder ingresar al intestino y ser eliminado obviamente en el intestino por el pH que tiene, la acidez que tenemos nosotros del ácido clorhídrico. También tenemos en las lágrimas o componentes que van a eliminar a los microorganismos, ¿verdad? También tenemos cilios nasales. Eso sería, digamos, dentro de una barrera mecánica. Sin embargo, también tenemos ciertas barreras químicas, por ejemplo, ya les había dicho, ácidos grasos en la piel. Estos ácidos grasos en la piel se produce gracias a las bacterias que colonizan nuestra piel, ¿verdad? Entonces, estas bacterias que tienden a colonizar nuestra piel, las bacterias normales, comensales, que colonizan nuestra piel, van a competir por el lugar y por los alimentos, digamos, por el lugar que ocupan. Entonces, van a evitar así que microorganismos patógenos puedan adherirse a nuestra piel. Además, también producen un pH bajo, producen ciertas enzimas como pepsinas, ¿verdad? Péptidos antibacterianos que van a eliminar a los microorganismos. Y obviamente tenemos también en las lágrimas lisosimas específicas que van a eliminar a microorganismos. Y también tenemos obviamente la flora normal, que es lo que les había indicado ya, la flora comensal, ¿sí? Y aquí vemos en esta diapositiva, por ejemplo, este sistema inmune. Te hemos dicho que tenemos una barrera química donde tenemos defensinas, catequicidinas, ácido láctico, la barrera epitelial, que si bien en la parte superior está formada por células que están estrechamente unidas y evitan que cualquier microorganismo pueda ingresar fácilmente en nuestro cuerpo, por debajo de la piel tenemos un sinfín de células que están patrullando nuestros tejidos para ver si no ha ingresado algún microorganismo, ¿verdad? Y no nos olvidemos, entre esas células tenemos también las natural killer, tenemos células dendríticas, tenemos macrófagos, etcétera. ¿Y qué es lo que afectaría, digamos, qué pasa por el caso de la piel? Obviamente hay situaciones donde se va a producir una alteración de estas células, de las células que protegen la piel y que están estrechamente unidas, y puede ser por quemaduras. No nos olvidemos que cuando hay cualquier tipo de destrucción de la piel, se está eliminando obviamente la primera barrera grande contra la invasión microbiana y puede haber riesgo de infecciones graves, ¿verdad? Uso excesivo de detergentes, de antisépticos, también altera los microorganismos residentes normales de la piel y el pH de la piel. Entonces, lo que pasa es que hay una disminución de los lípidos protectores y eso hace que los microorganismos puedan invadir. Y también la exposición prolongada al sol, por eso no es bueno decir, bueno, me voy a ir a broncear, no es tan simple. Daña la piel y también produce un proceso inflamatorio que afecta obviamente la función inmunológica local. Entonces, ¿qué mecanismos tenemos? Tenemos varios mecanismos que protegen nuestro organismo, que son
Tenemos en la piel péptidos antimicrobianos, ácidos grasos, en la boca enzimas, péptidos. Ya había hablado de la barrito de la superficie por el flujo de líquido hacia el estómago. No nos olvidemos el pH que tiene el ácido gástrico, ¿sí? El estómago, obviamente, el pH bajo, enzimas digestivas, péptidos antimicrobianos, el intestino delgado tenemos enzimas digestivas, péptidos y obviamente el flujo de líquido al intestino grueso. Y en el intestino grueso no nos olvidemos que tenemos también una flora intestinal que también va a competir con los microbios que habíamos dicho. En las vías respiratorias, los cilios, tenemos mucosidades, la tos, el estornudo, todo eso nos permite expulsar a los microorganismos. Y obviamente no nos olvidemos que en todos estos lugares también tenemos células que están monitoreando y que están vigilando, ya les he dicho, las células dendríticas, natural killer, macrófagos, etcétera, ¿verdad? El tracto urogenital, obviamente, a través de la orina nosotros producimos un lavado, pH bajo, péptidos antimicrobianos. En las glándulas salivales lo mismo. En todo lado donde tenemos una gran cantidad de péptidos antimicrobianos. Por ejemplo, en el estómago tenemos a las células de Paneth que van a producir estos péptidos antimicrobianos. Y aquí también volvemos a ver que debajo del epitelio, obviamente, y debajo de la tenemos una serie de células que están monitoreando y que están vigilando para eliminar cualquier tipo de microorganismo que ingrese. Entonces, acá en esta diapositiva ya tenemos un poco más hablando de las lisosimas, por ejemplo, de las proteínas y péptidos antimicrobianos. Tenemos, por ejemplo, la lisosima, donde se va a encontrar, obviamente, en las lágrimas, salidas, tracto respiratorio. ¿Qué es lo que hace? Obviamente, acá tenemos que va a dividir enlaces glucosídicos de los péptidos, de las paredes celulares. Lo que va a hacer es romper la pared celular de la bacteria. Y al romper la pared celular de la bacteria va a producir lo que se denomina una lisis, obviamente, ruptura y lisis de la bacteria, ¿verdad? Tenemos la lactoferrina, que lo que hace es atrapar el hierro, por ejemplo, ¿verdad? Y eso evita el crecimiento de bacterias y hongos y obviamente altera la membrana de los microorganismos. Tenemos un inhibidor de proteasas que bloquea la infección, por ejemplo. Tenemos acá una serie de proteínas, calprotectina, etcétera, que también están obviamente en la piel, secreciones, lágrimas, etcétera, que alteran la membrana. Lo que más, si ustedes se fijan en todas estas proteínas, lo que pasa es que llegan a alterar, la mayoría de ellas alteran la membrana de los microorganismos. Y obviamente, si ustedes ven que cuando se altera la membrana de un microorganismo, obviamente va a ingresar adentro cualquier cosa y va a salir del microorganismo de todo. Entonces, ¿qué se hace? Se rompe y se elimina, obviamente, al microorganismo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando los microorganismos llegan a penetrar una vez que han vencido la pared, obviamente, la pared epitelial, las barreras de las mucosidades, etcétera, etcétera? ¿Qué va a hacer una vez que ingresan? Obviamente, ya les había indicado que hay ciertas células que se encuentran patrullando debajo de la piel, debajo de los tejidos, que se encuentran patrullando y van verificando que no haya ingresado algún microorganismo dentro del cuerpo. Pero una vez que ingresa, ¿qué va a pasar? Acá tenemos, por ejemplo, un agente patógeno que va a activarse. Se va a activar. ¿A quién va a activar? Ya les había dicho, macrófagos, por ejemplo. ¿Qué hacen los macrófagos? Los macrófagos obviamente van a fagocitar. ¿Qué quiere decir fagocitar? Van a agarrar y se lo van a comer al microorganismo. ¿Y qué va a producir dentro de ellos? Un proceso de degradación. Sí, también hemos hablado de células dendríticas. Si se acuerdan qué pasaba con las células dendríticas, esto ya hemos visto. Estas células dendríticas que captaban al microorganismo, lo degradaban e iban a presentar, ¿verdad?, el antígeno a los linfocitos.
¿verdad? Y aquí se da el proceso de activación de respuesta inmunitaria adaptativa, donde hay formación de anticuerpos, activación de células T, ¿verdad? También habíamos hablado de que existen, por ejemplo, cuando la célula ha sido infectada, no hay cómo diferenciarla. O sea, si el patógeno es intracelular, es decir, ha ingresado dentro de una célula, está infectada la célula, como un caso de un virus, por ejemplo, no hay cómo eliminar al patógeno que esté aquí adentro únicamente, sino que se tiene que matar a toda la célula. Entonces, ¿qué se va a dar? Se va a activar, por ejemplo, las natural killer y va a eliminar a toda la célula que ha sido infectada, ¿verdad? Entonces, pero durante todo ese proceso, ya les he dicho, ¿no? Hay activaciones de ciertos componentes, se produce un proceso, por ejemplo, inflamatorio, ¿verdad? Entonces, todo esto va a irse produciendo. Entonces, si se van a activar también, les había dicho que hay ciertas proteínas que se encuentran solubles. Y entre esas proteínas solubles se llaman lo que se llaman el sistema de complemento. Eso vamos a ver posteriormente, ahí solo lo vamos a dejar. Vamos a hablar que el sistema de complemento es un conjunto de proteínas solubles que también se activan en una respuesta innata. Y también habíamos visto hace un momento, para recordar acá, que una vez que los microorganismos ingresan, también son fagocitados por los macrófagos, ¿verdad? ¿Y qué hacen los macrófagos? Aquí vamos a ver una vez que fagocitan. ¿Qué hacen? Sobre todo las células fagocíticas no son solamente los macrófagos. Las células fagocíticas, hemos hablado que son células dendríticas, también fagocitan. Y también estamos hablando de los neutrófilos. ¿Qué pasa? Estas, si ustedes se fijan acá, por ejemplo, ya podemos hablar incluso de ciertos receptores que les habíamos hablado. Acá tenemos un microorganismo. Este microorganismo obviamente va a ser reconocido por los receptores, van a reconocer el PAMPs, ¿verdad? Hemos hablado de patrones moleculares asociados a patógenos y aquí vemos aquí un microorganismo que tiene flagelos, por ejemplo, puede tener, qué sé yo, ácido teicoico, lipoteicoico, qué sé yo, peptidoglicano, lipopolisacárido, bueno, no sé, dependiendo de qué microorganismo sea, puede ser un bacilito, ¿no? Aquí tenemos un bacilo, gram negativo, digamos. Tienen lipopolisacárido y acá tiene flagelitos. Esos lipopolisacáridos y esos flagelitos van a ser reconocidos, obviamente, por estos receptores. ¿Qué se llamaban los receptores? ¿Se acuerdan? ¿No? Receptores de reconocimiento de patógenos o PRRs que habíamos hablado. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a reconocer y lo van a ingerir. ¿Sí? Se va a formar en un fagosoma, donde se tiene al microorganismo que ha ingerido. Sin embargo, este macrófago tiene lisosomas en su interior, ¿verdad? ¿Qué va a pasar entonces? Estos lisosomas se van a unir al fagosoma, van a fusionarse y se va a formar lo que se denomina el fagolisosoma, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? Acá ya vemos que tiene lisosoma, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Se van a formar lo que se denominan especies reactivas de oxígeno y especies reactivas de nitrógeno. Y estas especies reactivas, tanto de oxígeno o de nitrógeno, ¿qué van a hacer? Van a degradar, van a eliminar al microorganismo. Eso es lo que va a pasar. Y aquí también vemos ese otro proceso. Acá tenemos por ejemplo, un macrófago y acá tenemos un microorganismo, ¿verdad? Este microorganismo es reconocido por los componentes que tiene, por los PAMPs que tiene, ¿verdad? Entonces se van a formar, va a ser ingerido, ¿sí? Se va a ser ingerido y se va a formar el fagosoma, que se va a unir al lisosoma y se va a formar especies reactivas de oxígeno. Gracias a las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno que libera el lisosoma,
van a eliminar al microorganismo. ¿Y qué especies de reactivas de oxígeno y de nitrógeno se forman? El anión superóxido, radical oxidrilo, peróxido de hidrógeno, ácido hipocloroso. ¿Y qué especies de activas de nitrógeno? El óxido nítrico, dióxido de nitrógeno, peroxinitrilo, que son especies altamente oxidantes. Entonces lo que van a hacer es eliminar al microorganismo. Pero en todos estos procesos que nosotros estamos viendo, también se produce un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque los macrófagos van a liberar ciertos componentes químicos, ¿sí? Que son citoquinas proinflamatorias, quimioquinas y ciertos mediadores inflamatorios, como ser factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6. Quimioquinas, que son para llamar al lugar, o sea, para dirigir dónde se encuentra el microorganismo. Ya habíamos visto eso. O mediadores inflamatorios también como prostaglandinas, leucotrienos y factor activadores de plaquetas. ¿Está claro hasta aquí, chicos? Hola. Para mí sí, Sí, doctorita. doctora. ¿Está claro? Sí, Sí, doctorita. doctora. No hay preguntas. Bueno, entonces seguimos viendo. Y aquí vemos entonces a los macrófagos que una vez que se han activado, ¿verdad? ¿Qué van a pasar? Van a liberar ciertas citoquinas, ¿sí? Tenemos interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, ¿sí? Interleuquina 12. No nos olvidemos que al liberar ciertos factores proinflamatorios, al inflamarse, lo que hace es activar el endotelio vascular. ¿Qué quiere decir? Hace más permeable el endotelio de los vasos sanguíneos, ¿sí? Además, eso hace que exista una producción de fiebre, o sea, hace que la temperatura se incremente y haya fiebre. También aumenta la permeabilidad que hemos dicho, hay movilización de metabolitos, puede haber choque térmico, choque séptico, etcétera, ¿verdad? El interleuquina 6 activa los linfocitos, también favorece el aumento de la producción de anticuerpos. Hay una liberación de proteínas de la fase aguda, no nos olvidemos eso. Y esas proteínas de la fase aguda es lo que nosotros hacemos en laboratorio y vemos la PCR, por ejemplo, ¿no? La proteína C reactiva. Cuando nosotros hacemos la determinación de proteína C reactiva y está elevada es porque se está produciendo un proceso de inflamatorio alto, por ejemplo, ¿no ve? Cuando hemos tenido la enfermedad del COVID, por ejemplo, la proteína C reactiva que es producida a nivel hepático, esta proteína es producida por el hígado, de hecho, también se la llama proteína de la fase aguda, cuando está en caso del COVID, estaba en personas que estaban muy comprometidas en salud, su proteína C reactiva estaba muy alta, muy alta. Es un indicativo de que, bueno, de que hay un problema más serio, ¿verdad? Entonces, no nos olvidemos de todos estos, factores. Y aquí habíamos dicho cuáles son los componentes que son reconocidos en la pared celular bacteriana. Tenemos el ácido teicoico, lipoteicoico, péptidoglicano, liposacárido, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos estos componentes son componentes, simosan, por ejemplo, en los hongos, son componentes que se tienen y que también son reconocidos por los receptores de reconocimiento de patrones. No nos olvidemos que estos componentes de la pared celular bacteriana los llamamos PAMPs o patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Y cómo es que detectan los patógenos el sistema inmunitario? Obviamente por estos receptores. Y nosotros vamos a entrar a ver un poco acerca de estos receptores que son muy importantes. Acá tenemos
una célula nuestra, obviamente tenemos una célula fagocítica, debe ser un macrófago, por ejemplo, porque acá tenemos un fagosoma, obviamente, y en la membrana de la célula tenemos estos receptores. Ya hay una serie de receptores, pero no nos olvidemos que los receptores no solo están en la membrana de la célula, también tenemos receptores en el interior, como vamos a ver posteriormente. Entonces, estos receptores, denominados PRRs, van a reconocer a los PAMPs, y hemos dicho, a los patrones moleculares asociados a patógenos que están en los microorganismos, ¿verdad? Pero también hay receptores que también reconocen a los DAMPs. ¿Qué son los DAMPs? Son moléculas, ¿sí? Son patrones moleculares asociados a lesión. ¿A qué llamamos eso? Por ejemplo, cuando hay alguna degradación de alguna célula, etcétera, se forma un DAMP, ¿ya? O en caso de lesiones producidas por patógenos, también son DAMPs, patrones moleculares asociados a daño. Pero vamos a quedarnos nosotros que van a reconocer a DAMPs o PAMPs. ¿Y cuáles son los PAMPs? Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos ácidos nucleicos. En los virus tenemos el ARN monocatenario, por ejemplo, virus, o el ARN bicatenario. Ya tenemos citosina guanina no metilado, tenemos, por ejemplo, en las bacterias pilina, la flagelina, lipopolisacárida en las bacterias gram negativa, les había dicho ácido lipoteicoico, en los hongos tenemos manano, glucano, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos una proteína de choque térmico que es producida por el estrés, que sería un DAMP, por ejemplo, el patrón molecular asociado a daño, o cristales de urato monosódico, por ejemplo, ¿verdad? Esos son los DAMPs. ¿Y cuáles son los receptores? Ahora vamos a ir viendo, y hemos visto cuáles eran los PAMPs y cuáles eran los DAMPs. Ahora, y hay varios más, obviamente, pero estamos dando los más generales. Y vamos a ver ahora cuáles son los receptores. Los receptores, tenemos uno de los receptores más importantes del sistema inmune y que se encuentran en las células, muy conocidos son, primero vamos a hablar de decir que los receptores también son estructuras, ya les había dicho, que están ubicadas en la membrana de nuestras células, ¿ya? ¿Y qué función tienen estos receptores? Reconocer también, ya hemos dicho, moléculas específicas, ¿sí? Vamos a reconocer entonces antígenos o cualquier tipo de señal de peligro, por ejemplo, para las proteínas de choque térmico, etcétera, ¿verdad? Esas son señales de peligro. Y entre estos receptores, ahorita uno de los que vamos a hablar son estos receptores Toll o Toll-like, que también se los denomina. ¿Y por qué se los llama así? Porque de hecho se lo identificó a través de una mosca, que es la Drosophila melanogaster, ¿no? Entonces, por eso se le dio el nombre de Toll-like o receptores tipo Toll. ¿Y cuáles son esos receptores tipo Toll? Acá son varios. De hecho, los humanos tenemos solamente de 1 a 13 y bueno, se van descubriendo poco a poco algunos más. Sin embargo, los que vamos a hablar nosotros vamos a hablar de 9 receptores muy importantes que van, como indica una numeración, del 1 al 9, ¿ya? Nosotros tenemos acá una célula nuestra, de nuestro sistema inmune, que puede ser un macrófago, por ejemplo, ¿ya? En este macrófago nosotros tenemos receptores acá, tanto en la membrana celular, anclados a la membrana celular, o también se encuentran en el interior, en el endosoma, ¿ya? ¿Qué tipos de PAMPs van a reconocer estos receptores? Si ustedes se fijan, acá los receptores están unidos de 2 en 2, o sea que actúan como dímeros. ¿Qué quiere decir? Que se van a unir dos unidades para que puedan llevar la señalización dentro de la célula. Tenemos TLR1, por ejemplo, se va a unir junto con el TLR2, vamos a lo denomina así TLR, receptor tipo like. Entonces se llama TLR1 y él se va a unir, va a actuar con un dímero que es el TLR2
y va a reconocer a los lipopéptidos de las bacterias. El TLR2 se va a unir obviamente con otro TLR2, también va a reconocer al péptido glicano. El dímero TLR2 con el TLR6 va a reconocer al lipopéptido bacteriano. El TLR4, el dímero de TLR4 va a reconocer al lipopolisacárido, ¿verdad? El TLR5, el dímero del TLR5 va a reconocer a bacterias con flagelos. Y en el endosoma, dentro de la célula, tenemos al TLR3, que va a reconocer al ARN bicatenario que presentan los virus, el dímero de TLR7 al ARN monocatenario, el TLR8, el dímero de TLR8 al ARN monocatenario y el TLR9 va a reconocer a citosina, guanina, ADN no metilado. ¿Verdad? Eso que se encuentra en virus, bacterias y hongos. Eso es importante. Y acá ustedes tienen la tablita de qué es lo que reconoce cada uno de los TLRs que les había indicado. ¿Está claro hasta aquí, chicos? Sí, Doctora, doctorita. doctora, buenas noches. Yo sí tengo una duda. Doctora, Hola. Hola, ¿está claro hasta ahí? doctora, yo tengo una duda. Dime. Estos TLR numerados, Sí, dice sí. que van específicamente a algunas proteínas, ¿no ve, doctora? No solamente proteínas, si bien reconocen lipoproteínas bacterianas, también reconocen ARNs, ADNs, la flagelina, etcétera, lipopolisacárido, por ejemplo. ¿No ve? Lo que van a reconocer, ya les he dicho, son a los PAMP, son a los componentes estructurales que tienen los microorganismos, denominados patrones moleculares asociados a patógenos. Son parte de la estructura del microorganismo. Entonces, estos receptores tipo TOL que tienen nuestras células y que están tanto en la pared o en la membrana celular como en el endosoma, entonces van a reconocer diferentes componentes de los microorganismos que se tienen. Por ejemplo, las bacterias gram negativas tienen lipopolisacáridos. Por ejemplo, va a ser reconocido por TLR4, ¿verdad? O el peptidoglicano, por ejemplo, de las gram positivas, que va a ser reconocido por el TLR2, ¿no ve? Entonces, están reconociendo estructuras o componentes de estructuras de los microorganismos que nosotros tenemos. Por ejemplo, les he dicho, por ejemplo, el TLR5, por ejemplo. Los TLR5, ya les he dicho, que si bien están en la membrana, van a reconocer a las flagelinas, todos los componentes, todas las bacterias que tienen flagelo. ¿Por qué? Porque van a reconocer el componente del flagelo, que es la flagelina. Entonces, eso van a reconocer. O los que están, por ejemplo, en el endosoma, que ya habíamos visto, el TLR9, por ejemplo, ¿sí? Que va a reconocer el ADN, que es rico en citosina guanina, ¿quiénes tienen eso? Bacterias también, y también virus. Los virus tienen esos componentes. Entonces, estos TLR van a reconocer los componentes o los PAMPs que tienen los microorganismos. ¿Está claro? Sí, doctora, muchas gracias. No, no hay de qué. Perfecto. Y eso es lo que estábamos viendo acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué TLR va a reconocer qué parte de qué microorganismo? Acá ustedes tienen todo lo que habíamos visto, ¿verdad? Esos son los receptores tipo TOL-like, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Una vez que es reconocido, mejor vamos a hablar acá, esta diapositiva está mucho mejor, donde vamos a ver que acá una vez que los TLRs han reconocido al microorganismo, van a llevar señalizaciones dentro de la célula, ¿sí? ¿A dónde? Al núcleo de la célula, ¿verdad?
donde, y hemos dicho, los telomeres son los receptores, acá les he puesto receptores, ellos van a recepcionar, van a reconocer, se van a unir al PAMP y al microorganismo, al PAMP van a reconocer, se van a unir y ¿qué van a hacer? Van a traducir, van a llevar señales al interior de la célula, van a activar ciertos componentes que no vamos a entrar en detalle, los componentes porque son muchos, chicos, entonces vamos a decir, ¿qué van a hacer acá adentro? Van a activar ciertos componentes, ¿sí? ¿Para qué? Para transcribir ¿qué? Para que se produzcan, para así decirlo, ciertos componentes como citocinas, quimioquinas, ¿sí? ¿Qué componentes van a producir? Por ejemplo, citocinas, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, todos estos componentes que van a salir de la célula, que son componentes, y van a llamar a otras células a actuar para eliminar al microorganismo. Van a liberar componentes proinflamatorios, ¿sí? Van a permitir que todas esas señalizaciones se produzcan, ¿sí? Se expresen genes y se produzcan proteínas, se liberen quimioquinas, moléculas de adhesión, ¿sí? Todos esos van a secretar todo eso, interferones, ¿sí? ¿Para qué? Para que esta célula libere hacia la circulación, hacia el espacio extracelular y llame a quienes, llame a otras células, active a otros componentes que participan en la respuesta inmune para así eliminar al microorganismo. Entonces, ¿qué hace? Favorece una respuesta específica, garantiza que haya una respuesta y coordina el proceso, inflamación, reclutamiento celular y la defensa contra el microorganismo, si es defensa antiviral, antibacteriana, etc. ¿Está claro hasta ahí? Y aquí tenemos otros receptores. También se los llama receptores NOD. No vamos a entrar mucho en detalle, pero estos receptores está compuesta por 23 receptores, ¿sí? Hay varios de ellos. ¿Y qué característica tienen estos receptores tipo NOD? Que van a recibir o van a reconocer moléculas que han ingresado o han sido liberadas dentro de la célula en el citoplasma. No en un endosoma, como en el caso de los receptores tipo TOL, sino van a estar en el citoplasma. Son receptores que van a estar en el citoplasma y que van a reconocer también moléculas que han ingresado o que han sido degradadas de los microorganismos y que van a reconocer esos PAMPs que se encuentran dentro de la célula, tanto de bacterias gram positivas como de bacterias gram negativas. Esos son los receptores tipo NOD, por ejemplo. ¿Ven? Y después tenemos también otra familia de receptores, ¿sí? Llamada RLL, ¿sí? O el gen inducible por ácido retinoico, que también son receptores intracelulares. ¿Qué hacen estos? Detectan ARN bicatenario de los virus, ¿verdad? Y también lo que activan es respuestas, pero esta vez antiviral, sobre todo interferón, ¿ya? Una respuesta antiviral es a través de la producción de interferón gamma, sobre todo, ¿ya? Y también tenemos receptores de lectina tipo C, ¿sí? Que también son receptores que están en la membrana o también están solubles, ¿sí? Y son receptores de la familia de las mannosas, ¿verdad? Que también ¿qué van a hacer? Internalizar obviamente el antígeno, participan también en señalizaciones y sobre todo van a reconocer a los hongos, sobre todo, principalmente, aunque también reconocen virus, bacterias y parásitos, especialmente los protozoos. Pero para que vean ustedes que los receptores no solamente están en las células que participan en la respuesta inmune, sino también están en diferentes lugares. Tenemos en la piel, tenemos en el endotelio, tenemos en el hígado, riñón,
en células del intestino, en diferentes lugares del organismo, también tenemos a los receptores, ya sea los tipo NOD, tipo RLRs o TLRs, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de receptores en diferentes células de nuestro organismo. Y aquí un resumen para que ustedes se acuerden qué era lo que hacía una vez que el patógeno ¿qué tiene el patógeno? Tiene PAMPs, que son moléculas específicas de diferentes tipos de patógenos. Ya hemos visto cuáles son. ¿Qué hacen estos PAMPs? Una vez que ingresan, ¿sí? Van a ser reconocidos por los PRRs que tienen nuestras células, que son los receptores que van a reconocer a los PAMPs. Se va a activar, ¿sí? Una combinación o cascada de señalización al interior de la célula. ¿Sí? ¿Para qué? Para producir ciertos componentes o activar factores de transcripción. ¿Para qué? Para producir, liberar citoquinas, mediadores proinflamatorios, componentes que sirven para activar a quién, a diferentes tipos de células, moléculas, etcétera, que van a participar en la respuesta inmune para eliminar al microorganismo. Sin embargo, chicos, también es importante contar de que hay tejidos que tienen privilegio inmunitario. ¿Ya? Estos sitios que tienen privilegio inmunitario van a resistir, digamos, la actividad o sea, van a evitar, son sitios donde el sistema inmune, ¿sí? No va a permitirse que se active como se ha activado o como hemos visto el caso de la activación normal. ¿Cuáles son los ojos? ¿Sí? Hace que la inflamación no destruya, por ejemplo, la visión. ¿Sí? En el cerebro, el sistema nervioso, también estamos protegidos por la barrera hematoencefálica. No van a ingresar todas las células inmunes. ¿Por qué? Porque no podemos eliminar a nuestras neuronas, chicos. No se olviden, nuestras neuronas son clave y no se regeneran, ¿verdad? Entonces, no puede haber una destrucción neuronal. Los testículos van a proteger obviamente a los espermatozoides para que no sean atacados por el propio sistema inmune, porque los pueden reconocer como ajenos. El feto, el bebé, chicos, el bebé en realidad es un antígeno. Es algo extraño a nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿qué hace? Si va a ser algo extraño, entonces tendría que activarse las células, tendrían que activarse todos los componentes para eliminarlo, ¿verdad? Entonces lo que hace es evitar que el cuerpo de la madre no rechace al feto, ¿verdad? ¿Por qué? Obviamente porque no nos olvidemos que 50% proporciona genéticamente la mamá y 50% el papá. Y el papá, los genes del papá son extraños para nuestro sistema inmune. Entonces tenemos estos sitios que son de privilegio inmune y ustedes pueden ver acá, por ejemplo, si bien inicialmente tenemos acá a un bebé, obviamente el bebé, vamos a ver posteriormente, el único anticuerpo que atraviesa la barrera placentaria es la inmunoglobulina G, ¿verdad? Entonces, esta inmunoglobulina G de la mamá va a proteger, de hecho, al bebé a los primeros días hasta que de nacimiento, obviamente, hasta que durante el tiempo transcurrido de meses pueda producir el bebé su propia inmunoglobulina y hacer frente así contra ciertos mecanismos. Y habíamos hablado también que todo el proceso que hemos visto que una vez que ingresa el microorganismo dentro de nuestro cuerpo, produce un proceso de respuesta inflamatoria. Hemos visto entonces que se activan los microorganismos que han ingresado, obviamente van a activar a nuestras células que están vigilando debajo de la piel o debajo de nuestros tejidos, ¿verdad? Y estas células van a liberar ciertos componentes inflamatorios,
¿sí? Interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, que van a producir un proceso proinflamatorio. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Va a producirse un proceso de vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Si ustedes tienen aquí un vaso sanguíneo y aumenta hay una dilatación de los vasos sanguíneos y hay una permeabilidad vascular, quiere decir, por ejemplo, que estamos hablando aquí que los neutrófilos, los monocitos, recuerda que les he dicho monocitos en sangre y macrófagos cuando ingresa a tejidos, bueno, pues los neutrófilos, los monocitos van a ingresar van a ir hacia el tejido, ¿gracias a qué? Gracias a las quimioquinas, a esas citocinas que han sido liberadas por estas células, ¿sí? Entonces van a llevar a estos componentes para que estas células ayuden a eliminar al microorganismo y de esta manera además no solamente se van a activar quimioquinas, citocinas, sino también se van a activar lo que les había indicado el sistema de complemento. Se va a activar el sistema de complemento que vamos a ver posteriormente, que es un conjunto de proteínas que participan en la respuesta inmune innata, ¿verdad? Pero obviamente van a producir que estas quimioquinas y moléculas de adhesión producen la migración de que salgan las células de la sangre, vayan a los tejidos y obviamente los monocitos se transforman en macrófagos, produce un proceso de fagocitosis y destrucción de los microorganismos. ¿Y cómo es que se va a producir ese proceso de migración de las células hacia, aquí está al revés, estamos viendo que esta es la pared del vaso sanguíneo y por aquí circulan las células, ¿sí? Sanguíneas, entonces vamos a ver que lo que se va produciendo inicialmente es que el leucocito va a ir adhiriéndose a la pared de los vasos sanguíneos gracias a componentes como selectinas, que se llaman integrinas, y se va a producir una transmigración de las células de los leucocitos hacia el tejido. Eso es lo que se va a producir. Y por otro lado, recordar que la inflamación puede ser de dos tipos. Uno local, donde se produce obviamente aumento de volumen, enrojecimiento, que va a afectar solo la zona donde se ha producido el proceso inflamatorio, y otro es de tipo sistémico. En el de tipo sistémico ya es más grave porque afecta a algunos órganos, como en este caso. Acá tenemos, por ejemplo, una inflamación local, obviamente por liberación de citocinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, ¿sí? Y que va a ser liberado obviamente por los leucocitos que han entrado en contacto con los patógenos cuando han reconocido, ¿sí? Y que tenemos, eso es una inflamación local, solamente el local, aumento de permeabilidad vascular, enrojecimiento de la piel, calor, por ejemplo, cuando nos cortamos, nos hacemos una herida, se produce todo ello, enrojecimiento de la piel, calor, dolor, se da a nivel local. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se tiene efectos sistémicos? Por ejemplo, ¿sí? Va a nivel estas citocinas proinflamatorias, van hacia encéfalo, produce la fiebre, se liberan proteínas, lo que les olvidé, la proteína C reactiva, que son proteínas de la fase aguda por el hígado o en la médula ósea, que permite la producción de leucocitos, ¿verdad? A través del factor de necrosis tumoral, interleucina 1. Pero se tiene los efectos patológicos directos o efectos sistémicos, perdón. Tenemos, por ejemplo, que afecta al corazón, pues tiende a disminuir el gasto cardíaco. Hemos dicho que en las células endoteliales se produce trombosis, puede producir trombosis, ¿sí? Y también afecta a múltiples tejidos, por el caso del músculo esquelético, o resistencia a la insulina que se va a dar y va a producir a la larga, se podría producir un proceso de diabetes, ¿sí? Y en el proceso inflamatorio no nos olvidemos que sí participan neutrófilos, participan monocitos, pero en la inflamación aguda se caracteriza por un aumento de neutrófilo y posteriormente
los monocitos. No nos olvidemos que también es controlado todo el proceso por quimioquinas, chicos. Y por otro lado, que los neutrófilos se encargan de destruir a las bacterias. Y una vez que destruyen a las bacterias, ahí quedó su vida del neutrófilo, muere, ¿no? Y bueno, los monocitos son multipotenciales dependiendo de la señal que recibe de las citoquinas que han sido liberadas. Si se libera el interferón gamma, tiene un fenotipo destructor. Si se libera interleuquina 10, puede cicatrizar heridas y tiene efecto reparador. Y si tiene un factor estimulante de colonias, adquiere como si fuera una célula dendrítica que va a activar la respuesta inmune adaptativa. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? Si no tienen preguntas, hemos terminado con la clase. Y bueno, pues revisen, repasen y si tienen preguntas, pues la próxima clase nos veríamos y lo que esté en duda, pues puedo absolver. El examen ya va a llegar, chicos. El examen queda de aquí a 1 o 2 semanas se va a hacer. Así que sería bueno que vayan repasando y si tienen dudas para preguntar, pues si puedo aclarar las dudas que tengan, me avisan. Doctora, buenas noches. Yo tengo una pregunta, no de lo que he explicado, sino del tema del embarazo. ¿Por qué las mamás que tienen sangre A negativa, por ejemplo, su sistema inmune sí ataca a los bebés que tienen A positivo? Sí, sigue siendo 50-50. Ya. Pasa lo siguiente, cuando una mamá es A negativa, hablemos de los tipos de sangre. Tenemos el sangre A, B y AB y 0, ¿verdad? Y tenemos un factor RH positivo y factor RH negativo. Cuando hablamos de factor RH negativo, estamos hablando de que en la membrana de los glóbulos rojos, o hablemos de factor positivo. Cuando tenemos un RH positivo, decimos que en la membrana de los glóbulos rojos se encuentran ciertos componentes, que es un componente que es el factor D, ¿ya? Que da el factor RH positivo. Cuando se tiene la membrana, se tienen unos antígenos, vamos a decir así. Antígenos en la membrana de los glóbulos rojos. Nosotros tenemos antígeno, eso vamos a ver en grupos sanguíneos, pero adelantando. Tenemos el antígeno A, tenemos el antígeno B y no tenemos antígeno. Entonces, de ese tipo de antígenos se forma el grupo A, se forma el grupo B, el AB o el 0, dependiendo de la ausencia o presencia de esos antígenos. Y también tenemos el antígeno D, que nos proporciona el factor RH positivo. Una mamá RH negativo no tiene el antígeno D. Sin embargo, también hay recesividad y dominancia de genes. Cuando hablamos de un gen recesivo, estamos hablando de que, no se va a transmitir rápidamente, a no ser que ambos papá y mamá tengan el mismo gen recesivo. Si hablamos de genes dominantes, estamos hablando del factor D o el antígeno D es un gen dominante. ¿Qué quiere decir? Que el RH positivo es dominante. Entonces, si se casa un papá RH positivo y una mamá RH negativa, ¿el niño qué va a salir? ¿Positivo o negativo? Por dominancia. Positivo, doctora. Positivo, ¿ya? El positivo tiene el antígeno D, ¿sí? El RH negativo no tiene el antígeno D. Entonces va a formar anticuerpos contra el antígeno D. Anticuerpos contra el RH. En una mamá negativa, de RH negativo, se van a formar anticuerpos contra el RH positivo. Y es por eso que va a atacar, obviamente del tipo de inmunoglobulina G,
y se van a formar esos anticuerpos y esos anticuerpos van a ir a atacar a la sangre del bebé. Cuando llevemos la parte de determinación de grupos sanguíneos, ahí les voy a explicar y vamos a ver en la pizarra con dibujitos y más detalle para que puedan entender, pero espero haber absorbido tu pregunta o si necesitas que te la aclare un poco más. No, sí, le entendí, doctora, está bien. Eso es lo que pasa. Por eso es importante que las mujeres avisen si son RH negativas, porque si se casan con un papá RH negativo, no pasa nada, ambos son RH negativo, ¿verdad? No pasa nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Bueno, si no tienen dudas, bueno, nos veríamos la siguiente clase. Por favor, revisen si tienen dudas. Vemos la siguiente clase para absorber cualquiera que tengan en cualquiera de las unidades que ya hemos visto. Como les dije, no me molesta que me vayan preguntando. Lo que me interesa es que ustedes entiendan lo que va sucediendo en el sistema inmune. Que tengan buenas noches y nos veríamos la siguiente semana. Gracias, chicos, por su participación. Buenas noches, doctora. Hasta luego, doctora. Chao.